Necesario discutir en torno a este proyecto de enmiendas. De inmediato se concede la palabra a la legisladora Yanine Cruz. Eh, yo quiero saludar justamente a esta iniciativa ciudadana, a la doctora Rosalía Arteaga, al doctor Pablo Dávila, al doctor Simón Espinosa, al embajador José Ayala Lazo, al doctor Gustavo Novoa, al doctor Hernán Pérez, al doctor Darwin Seraquibe, bajo la denominación Comité por la Institucionalidad Democrática, que hoy nos reúne a debatir un tema sensible. Para mí la reforma constitucional es un proceso que vincula mecanismos institucionales y participativos. El primero, en el mismo interviene instituciones que dan forma y enrumban el proceso para que se mantenga la democracia constitucional. Y el segundo, como en la propuesta que estamos debatiendo, deviene justamente de ese evento suscitador de la soberanía popular de los ciudadanos que justifican ese ejercicio del poder para poder mantener o reorganizar el ordenamiento constitucional. El cambio a la Constitución es de trascendente importancia para el funcionamiento de las instituciones públicas, para la institucionalidad del Estado y el desarrollo de los derechos. Las enmiendas, señores legisladores, como ustedes conocen, o las reformas, son una forma de exteriorizar la expresión de los ciudadanos y ciudadanas como una garantía institucional, primero, para el desarrollo de un Estado de Derecho, por lo que la Comisión de Reforma procedió a presentar este informe al Pleno de la Asamblea con el fin de ampliar el debate y la participación de la construcción de los cambios constitucionales. Los legisladores debemos garantizar primero que en este debate se fomente una participación social real. La discusión de los temas que aborda esta propuesta debe generar una reflexión amplia que va más allá de la expresión del voto en el referéndum. En coherencia con esta idea, yo he visto con muy buenos ojos la propuesta de la ciudadanía que se plasma en esta reforma constitucional presentada por el colectivo Comité por la Institucionalización Democrática. Esta iniciativa abre el debate en varios temas. Primero, ¿qué es la forma de elección de las autoridades? El rol del Estado como garante de los derechos de participación, el papel de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción, el rol del Parlamento y su integración, la independencia judicial y la capacidad de autodepuración y autocontrol, entre otros. Como vemos, asambleístas, no solo son 3 temas como formalmente están estructurados. Cada reforma, un artículo, quiero dejar claro que lleva una expresión y una precisión también política y jurídica, por supuesto, sobre conceptos establecidos. La iniciativa ciudadana abre el cauce de la reforma. Su articulado no es vinculante y hay que dejarlo claro en la Asamblea Nacional. Nosotros, los asambleístas, no perdemos esa capacidad de debatir, aceptar o contradecir varias propuestas, siempre y cuando nos enmarquemos en los límites establecidos en el dictamen de la Corte Constitucional que hace referencia a este tema. Yo estoy a favor, por supuesto, de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, como lo señala el dictamen de la Corte Constitucional número 3-19 RC/19, cuyo argumento es recogido por el dictamen. La eliminación de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no implica limitación alguna, y menos todavía la restricción a los derechos de participación, por lo que bien puede expedirse mediante el procedimiento de una reforma constitucional. Esto quiero dejar claro para tranquilidad del país, tranquilidad del Pleno de la Asamblea. No estamos reformando ninguno de los artículos establecidos en el capítulo 4 de la Constitución, cuyo título es Participación y Organización del Poder. Los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, de manera individual, de manera colectiva, seguirán ejerciendo su derecho a participar, por supuesto, de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes, en un proceso permanente de una construcción del poder ciudadano, como lo señala claramente la Constitución en su artículo 95. La eliminación del Consejo de Participación
nos permite eliminar una institución que en lugar de garantizar los derechos de participación, lamentablemente ha desarrollado mecanismos para cooptar participación. Este Consejo nada dijo, por ejemplo, de la violación a los derechos de participación cuando el Ejecutivo, de manera arbitraria, eliminó la personería jurídica de las organizaciones sociales como la UNE. Nada dijo frente a la eliminación de la Fundación Pachamama y muchas otras más. Este Consejo no dijo nada cuando de manera fraudulenta el Consejo Nacional Electoral eliminó partidos y organizaciones políticas. La pregunta es, ¿el Consejo de Participación en este periodo ha cumplido su rol de garante institucional de los derechos de participación? Evidentemente, creo que la respuesta es no. En los hechos, esta institución solo ha servido como un instrumento para captar la institucionalidad por parte de un proyecto político autoritario, arbitrario, y aunque no les guste escuchar, hasta permitir un sistema de impunidad. Nosotros hemos escuchado reiteradamente a varios analistas políticos, constitucionalistas, a medios de comunicación, hablar de el mal manejo dentro de nuestro país por la presencia del hiperpresidencialismo. La pregunta es, ¿mantener un consejo de participación ciudadano de control social, donde las principales funciones están justamente la promoción de los derechos de la participación de los ciudadanos, la lucha contra la corrupción, la designación de autoridades de control social, como es el Contralor General, el Fiscal General, las superintendencias, los miembros del Consejo Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, el Procurador General y, por supuesto, los miembros del Consejo de la Judicatura? Yo quiero recordarles a ustedes, colegas legisladores, y siempre cercana a la verdad y a los argumentos, recordarles que, por ejemplo, en el año 2015, el Consejo de Participación recibió más de 2,000 denuncias. Hasta el 2018 archivó más de 200, envió más de 250 a otras instituciones y más de 220 llegaron al Pleno. Lamentablemente, de acuerdo a la información de la propia Secretaría Técnica de Transparencia, no hubo gestión alguna. Solo atendió el 10% de las denuncias en el Pleno y en total un 30%, es decir, no representaba al sentimiento de los ciudadanos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual tiene aproximadamente 2,700 causas pendientes. ¿Y qué ha pasado? Todo inicio, lamentablemente, en un círculo vicioso donde el Consejo Nacional Electoral elige también a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y a su vez ese consejo elige a los miembros de una función electoral. Con esto se aseguraban desde el inicio que entre los mismos miembros del movimiento del gobierno se escogieran a los participantes del Consejo de Participación Ciudadana. Entre, por ejemplo, los ganadores del concurso el ex Consejo de Participación, tenemos al prófugo, al Contralor Polit, a Carlos Ochoa, el ex superintendente, al señor Galo Chiriboga, entre otros. Como ustedes pueden ver, el hiperpresidencialismo ha sido lo que ha dañado la institucionalidad de nuestro Estado. Y frente a esta propuesta, pues obviamente ciudadana, nosotros tenemos que decir las cosas por su nombre. Tenemos que rescatar esa participación por parte de la colectividad para combatir también este sistema de querer o captar todo, de poner a los esposos de asambleístas al frente de este Consejo de Participación, porque había una pugna evidentemente de poder. No me fiscalices, no te fiscalizo y apoyamos a las directrices o a los objetivos de cierto partido político. Independencia no existió. Fiscalización, como hemos podido referir, nunca hubo. Por eso es que se presentó en el Pleno de la Asamblea Nacional la censura del ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana por obvias razones y por cercanías al gobierno anterior, pero no era la solución. Y saludo el hecho de que una respuesta ciudadana presente claramente la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, hay que decirle al país, el Ecuador fue testigo de esa manipulación de procesos de selección de diversas autoridades de un aparato estatal a cargo del entonces capturado Consejo de Participación Ciudadana, que nada bien le ha hecho al país. Esto puso en evidencia que los derechos de participación consagrados en la Constitución de Montecristi, que tanto hablamos, no fueron más pues que una pieza publicitaria
de un estado de propaganda para vender la idea de que ahora sí, a diferencia del pasado, se nombran autoridades en base a la formación, entre comillas, profesional, conocimientos y experiencia. Sin duda, fueron escandalosas algunas designaciones que no hicieron sino confirmar que los únicos méritos que se dieron fue la afinidad a cierto gobierno. El Consejo de Participación, señores legisladores, y tengo que profundizarlo porque ha sido una de las instituciones que tanto daño nos ha hecho, fue utilizado como un caballo de Troya para designar de manera fraudulenta a las principales autoridades de control y con eso garantizar la impunidad y sobre todo ejercer un hiperpresidencialismo concentrado todos los poderes a favor de cierto sector político. Nunca hubo mecanismos reales de participación ciudadana y control social. Y frente a esto nosotros tenemos que tener un pronunciamiento claro. Creo que la Asamblea Nacional, con la censura, en este caso del expresidente del Consejo de Participación, tenía claras respuestas a lo que está pasando en el país. Yo quiero también pronunciarme sobre la bicameralidad, recogiendo una de las opiniones de la jueza Carmen Corral en su voto concurrente en el dictamen. La definición de que la función legislativa se estructure como unicameral o bicameral corresponde justamente a esa libertad de configurar el órgano con potestad normativa. Por ende, este debate es más político que jurídico, compañeros legisladores. Es un sofisma creer que los problemas o limitaciones que mira la ciudadanía en el desarrollo del trabajo legislativo, la corrupción, ha ingresado a los parlamentos, sean estos bicamerales o unicamerales. Por ejemplo, la corporación Nuevo Arcoíris señala que 34 de los 102 senadores electos en el 2006, el 33%, fueron investigados por vínculos con el paramilitarismo, así como 25 de los 169 representantes a la Cámara, es decir, el 15%, también estuvo involucrados en temas de corrupción. Por ello es una falacia creer que ese cambio significaría eliminar la corrupción o los escándalos a los parlamentos. Nuestro país, desde su nacimiento, ha contado con varias épocas en que funcionó la bicameralidad. En el año 1978, con la restauración del régimen democrático, se derogó el Senado, que había sido restituido en 1967. ¿Por qué el Ecuador entonces decidió eso? Los aires de la democracia, los anhelos del cambio, el desgaste de la dictadura militar generaron una tendencia en el Ecuador de ampliar esa democracia, de asumir los derechos humanos, de eliminar justamente las barreras de discriminación. Las organizaciones sociales cuestionaron la existencia del Senado como una estructura de élite que no expresaba la representación de los nuevos aires que se respiran y que el sistema de representación territorial tenía estructuras del Senado en diferentes países. Por eso yo quiero dejar claro mi propuesta. La propuesta del comité reproduce esas visiones elitistas en la estructura del Senado. No se aborda la representación provincial, que es uno de los temas de provincias en las que yo, por ejemplo, represento, como la provincia de Loja. Nuestro peor enemigo es el centralismo y no se aborda la representación de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior. El diseño de la propuesta genera lentitud en la respuesta legislativa, se duplicarán gastos administrativos y pues se requiere de una estructura administrativa logística para el Senado. Por estos motivos, creo que no es conveniente para el país una propuesta de estas características, pero si la mayoría de asambleístas opinan distinto, espero por lo menos que se pueda reformar la estructura de la representación y se corrija la diversidad territorial. Piensan que van a tener un mejor legislativo por tener 2 cámaras con diputados y senadores. El asambleísta incompetente nace del partido del movimiento que los auspicia y los elige. Los problemas son estructurales, compañeros legisladores, y no podemos nosotros tratar de justificar que las 2 cámaras van a cambiar la presencia de legisladores honestos. No existe estas evidencias. Así que en este sentido, más bien los códigos de buena conducta tienen que llamarnos a la reflexión, hacen referencia a aquellos valores cívicos y morales como la coherencia, la honestidad, el respeto por los bienes públicos y el respeto hacia los demás. Cuando estos valores se aplican y se comparten entre todos los ciudadanos, se entiende pues que la sociedad avanza. Así que yo no estoy de acuerdo en la bicameralidad expuesto, no por tener 2 cámaras vamos a mejorar el sistema o vamos a tener representantes honestos, sino esto se basa en tener los mejores ciudadanos al frente de asumir retos como ser representantes de los ciudadanos, en este caso como legisladores
y yo dejo pues a disposición del Pleno de la Asamblea cuál es mi punto de vista y evidentemente comparto con las sugerencias de la independencia de la Fiscalía. Me parece que es vital poderle dar todas las herramientas y la libertad para que ejerza de manera oportuna este gran reto de poder mantener esa independencia. Me parece que esta comisión ha cumplido de manera democrática el poder ampliar la posibilidad de que se pueda escuchar a los diferentes sectores. Señora Presidenta, yo le agradezco y agradezco al comité por este nuevo reto que nos hace a los legisladores debatir temas muy sensibles y agradezco pues a todos los colegas legisladores. Gracias a usted, señora asambleísta Yanine Cruz. En este momento